Hoy vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a confiar en Dios de que Dios nos va a traer una palabra, especialmente en estos momentos que nos ha tocado vivir, en estos tiempos difíciles, ¿no? Yo creo que alrededor del mundo, en la mayor parte de países alrededor del mundo, estamos pasando por esta problemática, ¿no? En algunos es un poquito más complicada, en otros pues es un poquito menos, pero hay que estar con las debidas precauciones para que nada nos vaya a ocurrir y siempre confiando en Dios. Así que hoy en esta noche, sin más pérdida de tiempo, quisiera hablar de la palabra de Dios y quiero en esta oportunidad hablarle del tema nuestro pronto auxilio, ¿no? Cuando nosotros estamos pasando por un momento de crisis, lo que necesitamos es que alguien nos extienda la mano, es que alguien nos auxilie, ¿no? Cuando estamos perdidos en una ciudad, en una montaña, en cualquier lado, necesitamos ese auxilio, necesitamos de que alguien nos ayude. Cuando estamos pasando por una enfermedad, necesitamos el auxilio. ¿Y qué más auxilio nosotros podemos encontrar en Dios? Por eso mi tema hoy le he llamado nuestro pronto auxilio. Nuestro pronto auxilio en toda tribulación es nuestro Señor Jesucristo. Y quiero leer un pasaje de la Escritura, la historia de un hombre que los que están familiarizados con la Biblia y leen la Biblia, es la historia de David, una historia muy interesante. En esta historia David nos enseña qué es lo que nosotros podemos hacer cuando estamos pasando por una crisis. ¿Qué nosotros podemos hacer cuando estamos bajo un momento como el que estamos hoy viviendo? Un momento de mucha angustia. Y en el primer libro de Samuel, en el capítulo 30 y versículo 1 hasta el versículo número 6, la Biblia dice de la manera siguiente: cuando David y sus hombres vinieron de Siclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Neguev y a Siclag, y habían asolado a Siclag, y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero nadie había dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nadal, el de Carmel, también eran cautivas. El versículo 6 dice así: y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Nuestro pronto auxilio. David había llegado más en ese punto más bajo de su existencia. Se encontraba en lo más bajo de la escalera, en esa desesperación. Había llegado hasta el último peldaño, a lo más profundo en su angustia. Había llegado hasta lo que nosotros a veces decimos, había llegado a tocar fondo. Su angustia era tan fuerte que lo había llevado hasta ahí. Se encontraba en ese punto de el fondo.
Eso es lo que nosotros podríamos llamar angustia. No podía descender más bajo. Ya no había nada que hacer. Sus hijos, su familia, sus mujeres se habían sido raptadas por aquel pueblo que había invadido estas ciudades. Y aparte de eso, la gente que estaba con David, aquellos que habían regresado a la ciudad, comenzaron a acusar a David, comenzaron a decirle que era la culpa de él, y por esa razón sus mujeres, sus hijos, sus hijas habían sido llevados cautivos por aquel pueblo que había invadido sus tierras. Estaba David llegando, o llegó más bien dicho, hasta ese límite, en el momento de la desesperación. Y hoy, en este momento que nosotros atravesamos alrededor del mundo, hay muchas personas que ya están llegando hasta ese momento de la desesperación, de la angustia, donde quizás han pasado pensamientos por su mente diciendo, esto se acabó. Posiblemente tú estás en una sala de un hospital, posiblemente hay un familiar que está en esa condición, quizás es el padre de familia o el que sostiene a la familia, y estás pensando, diciendo, ya no hay más solución para mí, y quizás la angustia ha tomado posición en tu corazón, estás llegando quizás hasta el último peldaño de tu existencia, donde posiblemente las posibilidades de salir adelante las ves muy difíciles, las ves muy complicadas. Son en esos momentos que la persona llega hasta ahí, comienza a decir, es mejor desaparecer de este mundo. A veces comenzamos a buscar a quién echarle la culpa. Muchas veces nosotros nos podemos culpar de las cosas que posiblemente llegaron o están ocurriendo en tu vida, y nosotros quisiéramos desaparecer de todo esto, que esto fuera un sueño, que esto fuera algo irreal, que fuera una imaginación, que fuera algo que el día de mañana ya no va a existir. Pues si estás en ese momento de angustia, si estás en ese momento donde la desesperación en tu corazón es tan grande que ya no puedes dormir, que te cuesta reconciliarte en las noches, que tu paz de tu vida la has comenzado a perder, déjame decirte que es ahí cuando nosotros necesitamos el auxilio de Dios. Es ahí cuando nosotros necesitamos comprender que solamente tenemos la salida si nosotros confiamos en Dios. Te digo esto porque quizás tú has intentado muchas cosas tratando de sobrevivir esto, y ha sido tan grande que te has abrumado tanto que ese momento de angustia ha comenzado a invadirte. Hace unos días atrás, hace 3 semanas exactamente, yo hablaba acerca del temor, y hablábamos que el temor, cuando nosotros comenzamos a escuchar noticias, y especialmente si esas noticias tienen que ver con las cosas que pueden ocurrir en el mañana, comenzamos a sentir temor. Y es lógico, si nosotros escuchamos, va a llegar un momento que vamos a sentirnos con ese temor invadiendo nuestros corazones. Pero ¿qué sucede después del temor? Después del temor viene la ansiedad. El domingo pasado también me refería a ese punto de que cuando hemos pasado por el temor y estamos en un tiempo de 2 semanas, más o menos, llevamos 3, de 2 semanas, comienza a venir esa ansiedad. Y cuando hemos sobrepasado el límite de la ansiedad, llegamos a ese momento de angustia, donde decimos, no hay nada que hacer aquí, ya no puedo más, ya no hay solución a todo esto. Posiblemente tú estás ahí. Estamos ya en 3 semanas prácticamente encerrados en nuestras casas,
algunos sin trabajar, y hemos estado ahí, nos levantamos y nos miramos las caras unos a otros y decimos, ¿qué va a pasar mañana? Aparte estamos escuchando todo eso y nos ha llevado hasta este punto de la angustia. Pues esto de la angustia, esto de la ansiedad, esto del temor, no es nada nuevo. Desde el momento que Adán y Eva se separaron de Dios, comenzaron esos episodios en la historia del ser humano. Y te quiero hablar de algo que ocurrió hace algunos años aquí, en el siglo pasado, en el año de 1930. Ocurrió algo devastador en la economía de este país, que afectó no solamente a las familias que vivían en ese tiempo, en esta nación, sino que afectó al mundo y a muchas partes. Y posiblemente usted no había nacido, porque fue en el año 1930, inicia lo que se conoce como la Gran Depresión, un periodo muy difícil para las familias, un periodo muy angustioso para las gentes de aquel entonces. Y muchas personas en ese tiempo llegaron hasta el último peldaño, porque habían perdido sus trabajos, habían perdido todo lo que tenían, habían quedado prácticamente en la calle y sin nada, y eso les llevó a entrar en ese periodo de angustia. Y el resultado de todo eso es que muchas personas se quitaron la vida, lastimosamente. Muchas personas llegaron hasta ese punto de ya no continuar con sus vidas, porque la angustia fue tan grande que lo llevó a tomar esa decisión equivocada, lo llevó a tomar esa decisión donde ya su vida no valía nada y ya no era necesario continuar, porque el temor que se apoderó de sus corazones les trajo ansiedad, y esa ansiedad produjo en ellos angustia. Muchas personas llegaron hasta este punto. Que no sea el caso el tuyo ese. Que no sea la solución que estás pensando tomar en estos momentos que estamos llegando hasta ese nivel de angustia. Que no sea la decisión que tengas que tomar, sino que la decisión que tengas que tomar es que en Dios siempre vamos a encontrar una respuesta. En Dios siempre vamos a encontrar una salida, porque Dios tiene salidas para nosotros. Lo que tenemos que hacer es confiar en Dios en medio de esta situación. No te rindas, no te des por vencido, no comiences a pensar de que todo se terminó porque no tienes trabajo, porque no tienes dinero para pagar la renta de tu casa, porque ya no tienes alimento. No te desesperes, Dios tendrá algo para ti, solamente confía. David hizo la mejor elección. David eligió lo correcto. Yo espero que también tú elijas lo correcto, así como David tomó esa decisión. Y si nosotros vamos a la historia de este hombre David, en este pasaje, David estaba muy angustiado. No era cosa poca lo que estaba ocurriendo en la vida de David y en la vida de aquellas personas que estaban con él. Estaba bajo mucha presión. La presión era tanto que David, me imagino yo, que pensaría lo mejor o lo peor, pensaría que no iba a poder salir. Pero David, nos dice la Biblia que David se fortaleció en el Señor su Dios. Escucha bien, se fortaleció en el Señor su Dios. Y es cuando nosotros debemos, hoy en este tiempo, fortalecernos en el Señor nuestro Dios. Hoy es el momento que nosotros debemos confiar en nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos sacará
de este momento de angustia, de este momento adverso que nos ha tocado vivir. Y yo aquí, desde esta plataforma, he dicho muchas veces que nosotros los cristianos debemos de vivir confiando en Dios, creyéndole a Dios. Y hoy ha llegado el momento, mis queridos, mis queridas, de confiar en Dios. Hoy ha llegado el momento de que esas palabras las pongamos por obra. Hoy es el momento donde nosotros tenemos que vivir por fe. Cuando nuestra vida se comienza a ver amenazada, cuando nuestros recursos comienzan a mermar, cuando en nuestro corazón comienza a entrar esa tristeza, ese temor, esa ansiedad, esa angustia, es ahí cuando nosotros debemos de confiar más en el Señor. Es ahí cuando nosotros tenemos que decir: Señor, de esta solamente tú puedes auxiliarme, porque Él es nuestro pronto auxilio. Eso es lo que hizo David. David se fortaleció en Dios, y eso haremos también nosotros. Nos fortaleceremos en el Señor. Ahí estará anclada nuestra vida. Vamos a poner toda nuestra ansiedad sobre Él. Vamos a poner todas nuestras expectativas en Jesucristo y saldremos adelante. Escuche lo que dice aquí el versículo 6 de ese capítulo en primer libro de Samuel, en el capítulo 30, versículo 6, donde dice: David fue muy angustiado, muy angustiado. No era cualquier angustia, no era algo pasajero. Dice, lo que la Biblia nos declara aquí es que dice muy angustiado. La razón: porque el pueblo hablaba de apedrearlo, es decir, sus propios amigos, la gente que estaba con él, lo estaba amenazando a este punto. Porque dice, porque todo el pueblo estaba con ánimo amargo. Así nos encontramos hoy en este tiempo. Mucha gente ha comenzado a amargarse, mucha gente le ha echado la culpa. Algunos han ido un poquito más allá, a echarle hasta la culpa a Dios. ¿Tendrá Dios culpa en esto? No, es por causa de esa amargura es que la gente ha comenzado a culpar a Dios, preguntándose: ¿y dónde está ese Dios? ¿Dónde está ese Dios que nos promete? ¿Dónde está el Dios que ha dicho que nos va a ayudar? ¿Por qué ha venido todo esto al mundo? Dios no tiene la culpa de nada. El hecho que nosotros hayamos entrado en todo este momento difícil, en toda esta crisis, en todo este caos, ha sido por la culpa nuestra. Ha sido por nuestra rebeldía. Ha sido porque nosotros hemos caminado de espalda de Dios. Es porque nosotros hemos dejado a Dios. Y hemos pensado de que con nuestros recursos, con nuestra capacidad, no necesitamos a Dios. Pues bien, ahora que estamos en angustia, debemos de reconocer que necesitamos a Dios, porque Él es nuestro auxilio. Él es el que nos ayudará. Él es el que nos sostendrá y nos protegerá. Es Dios. Y debemos de reconocer eso. Pero este pueblo entró en amargura. Estaban con ánimo amargo. Dice, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se esforzó en el Señor su Dios. Si la angustia ha tocado tu puerta, fortalézcase en el Señor nuestro Dios. Si la angustia ha llegado y le ha susurrado al oído, no hay nada más que hacer, toma decisiones. Si la angustia ha llegado hasta ahí, confía en el Señor. Haz como hizo David. Se esforzó, puso su confianza en el Señor su Dios. Eso es lo que hizo David. Se fortaleció en el Señor. Posiblemente tus ánimos están decayendo. 3 semanas aquí en el estado de Massachusetts que no hemos salido.
no hemos trabajado. Y hay cosas que tenemos que pagar. Hay renta que tenemos que pagar. Y posiblemente algunos ya están desesperados. Pero confía, el Señor es nuestro ayudador. Solamente fortalezcámonos en Él. Pongamos nuestra esperanza en Jesucristo. Hagamos lo que hizo David. De esa manera vamos a poder soportar ese abatimiento que ha llegado a nuestras vidas. Esta crisis puede parecer insondable, pero hay esperanza en Dios. Hay esperanza en Dios. Y ahí, en Dios, nosotros encontramos la ayuda. En ese momento de angustia en la vida de David, él miró hacia arriba. Él volteó su mirada a Dios y exclamó: oh Señor, ayúdame. Y Él lo hizo. Y Él también lo hará con nosotros. Cuando nosotros nos volvemos al Señor, cuando nosotros clamamos al Señor, cuando nosotros nos arrepentimos delante de Él por nuestra indiferencia, por nuestros pecados, el Señor nos auxilia, el Señor nos sana. No solamente nos sana físicamente, sino que también nos sana emocionalmente. Porque le voy a decir algo muy real. El problema de hoy no es tanto el virus. El problema de hoy es una enfermedad que está afectando al ser humano que se llama ansiedad. Y eso es lo tremendo. Cuando la ansiedad comienza a tomar control, es cuando se va perdiendo esa esperanza. Pero tengamos esperanza en Dios. Él es nuestro pronto auxilio. Los días tenebrosos nos exigen pensar bien. Es decir, en estos días son días de mucha reflexión, de mucho buscar esa voluntad de Dios. Y también estos días nos llaman a tener una perspectiva clara acerca de la vida. Ya no es tiempo de vagar sin Dios. Ya no es tiempo de vivir alejados de Dios. Que estos días que estamos encerrados en nuestras casas sea un tiempo de reflexión y decir: verdaderamente necesitamos volver a Dios. Necesitamos volver a confiar en Dios. Eso fue lo que David aprendió en este momento de angustia en su vida. Descubrió que la prueba no es para derrumbarlo ni para destruirlo. Esa prueba que ha venido en este tiempo, en estos días, es una prueba no para destruirte, no para derrumbarte, es para que nosotros confiemos en Dios. Esa prueba que ha llegado hoy es para que el mundo, la gente, las naciones puedan darse cuenta de que hay un Dios y que ese Dios tiene todo bajo control. Esta prueba es para ponernos de rodillas, es para buscar al Señor, a fin de que podamos salir airosos y mirando a nuestro Señor Jesucristo. Quizá usted sabe y reconoce cuáles son los beneficios de caminar con Cristo. Posiblemente se lo han dicho, posiblemente en
muchas ocasiones se las han repetido hasta saciar. ¿Qué beneficio nosotros obtenemos cuando nos volvemos a Jesucristo? Y especialmente en estos momentos que perdemos el aliento. David optó por buscar a Dios. Así que no nos desalentemos. No nos desalentemos. Estos días van a pasar. Busquemos a Dios. No optemos por el camino equivocado. No optemos por las decisiones equivocadas. Yo te animo y también te aconsejo a que optemos por buscar a Dios cada día más. Son tiempos muy difíciles. La Biblia nos advirtió de estos tiempos, que en esos últimos tiempos experimentaríamos cosas inimaginables. ¿Quién iba a ponerse a pensar que el año pasado, en el verano del año pasado, íbamos a estar en esta condición? Nadie. Cada uno teníamos nuestros propios planes y nuestras metas que queríamos lograr. No se nos cruzó por nuestra mente que estaríamos por días encerrados en nuestras casas sin poder salir, donde perderíamos el contacto con la gente, donde no nos podemos acercar más de 2 metros. ¿Quién nos iba a contar esa historia? ¿Quién nos iba a decir que íbamos a pasar ahí? Pero el Señor nos advirtió que en los últimos tiempos vendrían momentos así, vendrían momentos difíciles. Así que, conociendo eso y teniéndolo presente, no nos desanimemos y confiemos en Dios. El desaliento que hoy vivimos ha generado desconfianza, y quizás ahí te encuentras tú, en la desconfianza, en el momento de la ansiedad, y esa ansiedad te está llevando a la depresión. Vamos, toma ánimo, confía en el Señor. Hagamos como hizo David, levantemos nuestros brazos a Dios en señal de adoración, en señal de rendimiento. Busquemos al Señor, ocupemos tiempo, especialmente hoy que estamos en nuestras casas, a buscar al Señor, a volver a la lectura de la palabra de Dios. Él te está esperando a que vuelvas a la búsqueda, a que vuelvas a Él, porque Él quiere tener un encuentro contigo. Él quiere tener esa comunión que has ido perdiendo por tantas tareas, por tantas ocupaciones. Ves bien, hoy tienes 24 horas para ponerte a cuentas con Dios y buscarlo a Él y buscar su voluntad. Él te está esperando. Yo te animo a que lo hagas. Es hora de regresar a Dios y fortalecernos en Él. Una vez más, volvamos a Dios y fortalezcámonos en nuestro Dios. Confiemos en Él y determinémonos y pongamos esa confianza en Dios, que entonces Dios va a tener protección para ti, para tu familia y para todos nosotros. Y Él te va a comenzar a dar guianza, te va a comenzar a indicar los pasos que debes de tomar en medio de esa angustia que estás viviendo. Hoy en esta noche, aquí, en esta parte del mundo, en la Nueva Inglaterra, no estoy aquí para acusarte, no estoy aquí para señalarte, estoy aquí para darte ánimo, porque quizás estás entrando a la etapa de la angustia. Estoy aquí para decirte, confía en Dios, pon tu mirada en Dios, en estos momentos que vivimos. Dios te guarde, Dios te bendiga, siempre en Dios
hay seguridad.